Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Soy Mariluz. Si es tu primera vez pasando por este canal, te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos. Y por favor regálame un like antes de seguir mirando este video, y si no te gusta pues al final se lo quitas y no hay ningún problema. Y hoy les traigo la reseña de dos productos de alta gama, no que va de alta gama, no, de lujo, ¿verdad? Y se trata de estos dos productos que tengo por aquí, que es de la base Prisma Libre de Givenchy y Skin Caring Glow. Y también los polvos que tengo por aquí, que es de las 4 tonalidades, que esta ya tengo desde noviembre, creo, con ella. Sí, noviembre, del VIP Cell de Sephora. Y este, pues ya más de un año, porque pues, ahí tengo un montón de productos en esas gavetas que poco a poco voy a ir mostrándoles. Espero que sí. Y bueno, esta base la he usado por dos veces, la he puesto a prueba. Una la apliqué con la brocha y la otra con la esponja, el cual les voy a decir en el transcurso del video cuál de los dos preferí. Y también un día la usé 12 horas y ahorita que me la acabo de poner, que ya usé los polvos obviamente, y la voy a usar por 6 horas. Así que ya eso pues al final se los digo, ¿ok? Y la base, que es lo que promete aquí, dice que es un híbrido de base y cuidado de la piel que brinda una cobertura ligera y modulable con beneficios para el cuidado de la piel, que eso me encantó, ¿para qué? Que sí. Y es una cobertura light, o sea que no tiene ni media ni alta cobertura, sino es tu piel en mejores condiciones. Acabado radiante y también una formulación súper líquida, que ahí se las muestro durante estoy aplicando la base. Ingredientes destacados: tiene glicerina de origen vegetal, proporciona hidratación por 24 horas. Mientras se absorbe fácilmente en la piel y mantiene la barrera de humedad de la piel. Yes. Extracto de capucina ofrece beneficios antioxidantes al mismo tiempo que proporciona brillo 12 horas y agrega luminosidad a la piel. Aceite de coco no comedogénico, que es que no te va a tapar los poros ni te va a sacar granitos en la piel. Es obvio, no como una base que te va a proporcionar beneficio para tu piel o es cuidado de la piel, te va a sacar granito, obviamente no. Proporciona sensación de ligereza a la piel y no obstruye los poros, que eso fue lo que ya les dije con cuando dice no comedogénico. Libre de parabenos. La base se combina con el cuidado de la piel, mientras la hidratación y una apariencia de cobertura impecable se combina en esta fórmula innovadora. La tez tiene un aspecto perfecto, con un acabado transparente, transpirable y modulable, o sea que la piel puede respirar, porque hay algo que me encantó, que es a base de agua, o sea no tiene siliconas, y eso es un punto a favor, porque puedes usar primers que son a base de agua para que te sellen los poritos, si es que tienes poritos, o sea te lo rellene y la piel se te vea más linda. Obviamente yo no he usado ningún tipo de primer ni nada, y aún así la base me duró mucho tiempo cuando hice la prueba de las 12 horas y me gustó mucho. Bueno, ahí se van a dar cuenta, no les puedo decir nada ahorita al principio. Que proporciona un resultado de maquillaje radiante y luminoso con hasta 12 horas de brillo. Los ingredientes hidratantes y suavizantes actúan para mejorar la calidad de la piel con el tiempo, con uso regular. O sea que si te está hablando de brillo, no significa que es que vas a llevar la cara como semáforo, mantecoso y todo eso, sino un brillo saludable y bonito. Y ahorita, como pueden ver, como ya llevo los polvos, entonces por eso la base se ve un poquito más matificante. Pero cuando hice la prueba de las 12 horas, la verdad es que me gustó muchísimo. Y también dice que la hidratación mejora por un 25% cuando la usas con regularidad. Y bueno, aquí dice que no comedogénica, como ya les dije, no tiene siliconas, dura mucho tiempo, hasta 12 horas, y provee hidratación hasta 24 horas. Obviamente, ¿quién va a durar una base de 24 horas? Tiene una cobertura súper baja, piel radiante y libre de alcohol, que eso me encantó también. Skin Care, Foundation, Hybrid, que eso ya se los dije.
Y ahorita como ya es la segunda vez que me la estoy aplicando, yo quiero que ustedes vean cómo funciona en el transcurso del video. Y ahora en este caso les voy a hablar porque también tengo que decir un poco más de los polvos y todo eso. Así que vamos a pasar al demo y aplicación de esta base a ver cómo funciona por el primer día. Ok, hoy voy a probar esta base por 12 horas y la tenemos por aquí y son nada más y nada menos que las 8:32 de la mañana. Y estoy con la luz natural de la ventana para ver cómo se ve esta base. No les voy a hablar mucho porque no tengo tiempo, así que les voy a hablar en otro clip. Y tenemos el envase por aquí, miren qué belleza de envase. Oh my gosh, súper elegante y toda la situación. Y es la Prismalibre Skin Caring Glow. Ordené la Glow porque quería más cuidado de la piel. Y supuestamente esta base dura 12 horas. Bueno, no dice que se agite ni nada que ver. Entonces vamos a quitar eso. Uy, qué cosa tan elegante, Dios, miren esto. Y voy a poner un poquito por aquí. No tengo primer ni nada que ver porque honestamente no sé cómo va a funcionar esta base. Y son 12 horas, dice que hidrata 24 horas y vas a tener una piel glow 12 horas. Y que tiene blurring effect. O sea, por eso no voy a usar primer para ver qué onda con esto. Voy a poner, vamos a ver, depende de la situación cómo es. Si es muy líquida la voy a usar con brocha. Oh, yes, ahí va. Es súper líquida, la voy a usar con brocha. La iba a poner con esponja, pero no porque toda la esponja se la va a comer. Bueno, entonces voy a usarla de este lado con... ¿Y qué tono usé? ¿Qué tono compré? Compré el 4W307. Y creo que... ¡Wow! Esta tonalidad está perfecta. Y fue la tonalidad que me dio la página de Sephora. Uy, qué rico huele esto. Tiene un aroma súper deliciosa. Súper elegante, o sea... No es una marca de alta gama, es una marca de lujo, mejor dicho. Givenchy es así, una marca de lujo. Y qué hermosa se ve la piel. Oh my gosh. Y miren que con solo el poquito que puse aquí, creo que estoy aplicando en todo mi rostro, según veo la situación. Wow, qué delicioso huele esto. Ahí decía que se podía aplicar con esponja también para un efecto más blurring y que no sé qué, pero voy a poner así directo a la mano. Apliqué un poquito más y así queda. Así se ve la piel. No cubre tanto. Aquí esta marquita la veo, se ve bastante, o sea, se nota bastante. De este lado pues obviamente no tengo imperfección así como así que wow, ¿verdad? Pero la piel se ve súper bonita. Uy, huele súper rico esta base. Oh my goodness. Y este envase, no, que les digo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ve con el resto de los productos y vuelvo enseguida con ustedes. Y bueno, así es como queda mi rostro, así como queda mi piel. Miren qué hermoso se ve. La verdad que se ve súper bonito. Y así es como yo trabajo todos los días, sin tanto wiri wiri. Solo me pongo, bueno, ahorita porque estoy probando la base, ¿verdad? Pero de lo contrario, solo uso como polvos selladores o algo así. Y me pongo un rubor, rímel, ni tanto. Y ya. No usé ningún spray sellador ni nada que ver para ver cómo dura. A ver cómo se ve al final de las 12 horas. Que de hecho casi son 13 horas porque llego a mi casa tarde. Bueno, así que vamos a ver. Nos vemos later. Bye bye. Ok, niños y niñas, estoy aquí de regreso. Y esta es la hora, ok. 10:15 p.m. O sea, 13 horas después. Yes. Literal 13 horas después, no 12. Y quiero que vean mi rostro, cómo se ve mi piel. El rubor tengo poquito todavía, apenas se me ve. Y quería ver qué ondas. No sellé la base, eso es lo que no les dije, que no la sellé.
Y quiero que vean la piel. O sea, es increíble que 13 horas después mi piel aún se ve hidratada. Y obviamente estoy cansada porque se me mira. Pero la piel se ve muy bonita. La verdad que todavía se ve bien. Miren esto. Aquí siento que la base se desapareció. Todo lo de aquí. Por esta parte de aquí. Pero esto aquí suele como resecarse, esta parte, cuando uso base así, todo eso. Y no. Y aquí en la parte de la nariz también a veces siento como que se... Ay, como les digo, no sé, como que se corre y se ve rara. Y no usé primer. Así que para no usar primer me duró casi todo el día. Obviamente ya se mira la zona T así como aceitosa y todo eso. Esta parte de acá se ve normal, o sea, es un brillo natural en la piel que da como a través de las horas, entonces la piel como que se ve más hidratada. Pero sí, esta parte aquí obviamente sí se me ve un poco de grasa y ya. Y este es el veredicto del día de hoy, de estas 12 horas, no está tan mal. Y un punto muy importante, yo no usé tanta base, o sea, solo fue un poquito nada más. Lo que voy a hacer es que mañana, será otro día, si Dios permite y estoy viva, voy a usar la base otra vez y voy a poner bastante y voy a tratar de ponerla con la esponja a ver cómo se ve, y voy a sellarla con los polvos porque quería usarlo los dos juntos, pero siento que no me daba el tiempo. Entonces mañana voy a ponerme más base y voy a sellar con los polvos, ¿ok? Así que por hoy, buenas noches, les mando muchos besos, que descansen y se despide de ustedes Mariluz. See you tomorrow. Y bueno, otro día más poniendo a prueba esta base, pero esta vez me la apliqué con esta esponja que es la Morenita Beauty. Déjenme decirles que la verdad no recomiendo que apliquen esta base con la esponja. Me da un acabado como muy glowy. Bueno, creo que si tienes la piel muy seca, sí te recomiendo, pero no te va a dar tanta cobertura. Obviamente esta base no es de alta cobertura. Si tienes una piel así muy seca, pues obviamente que sí te la recomiendo. Y la piel se te va a ver muy jugosita, muy bonita. Es una cobertura super light, o que mejor dicho, tu piel en mejores condiciones. Esto es como un cuidado más de la piel. Te aplicas una hidratante también que sea adecuada al tipo de tu piel, creo que te va a ir muy bien. Entonces en este momento llevo la hidratante de Charlotte Tilbury, que es la Magic Cream. Esta que tenemos aquí, que bueno, la uso más cuando voy a tener una salida así o una cena o algo. Ahorita voy a una cena. Y bueno, ahora los polvos Givenchy Prisma Libre Loose Setting and Finishing Powder. ¿Qué tenemos de estos polvos? Es una fórmula de polvo suelto. Obviamente acabado radiante. Bueno, para textura desigual, o sea que el polvo te va a ayudar a que la textura se vea igual o que el color de piel se vea igual sobre de la base, obviamente, ¿verdad? Que te va a igualar la textura de la piel, o sea que si tienes como piel áspera de un lado, piel seca de otro lado, piel súper oleosa de otro lado, y a veces tenemos como, ¿cómo les digo? Como ronchitas o acné o whatever, entonces eso te va a ayudar muchísimo, eso es lo que promete. Acabado mate, ciertísimo, ciertísimo. Bueno para poros, o sea que te ayuda a difuminar los poros un poquito y es el favorito de la comunidad, ok. Un polvo fijador ultra fino molido que resiste la compactación y está diseñado para matificar, difuminar e iluminar el cutis para un resultado de maquillaje perfecto. Bueno, les voy a decir algo que yo me quedé así como anonadada, porque en realidad sí es mate, porque cuando yo me lo estaba aplicando sentí inmediatamente como que me matificó la base y me quedé así como que wow. Y esta base que es súper líquida, la verdad que sí, se van a dar cuenta cuando esté aplicándola y me ayuda muchísimo. Tiene vitamina E que proporciona protección y antioxidantes para la piel. Cada tono de polvo fijación suelta combina 4 colores únicos, 2 para corrección, que es el verde y el amarillo, creo. Vamos a ver, no, el verde y el morado, que lo tenemos por aquí, y 2 para luminosidad, que es esto que tenemos aquí, que es como un beige y un amarillo, algo así. Polvo mágico favorito de los fanáticos, fija el maquillaje mientras reduce la apariencia de los poros y minimiza la textura. El resultado es una tez más uniforme con un acabado ingrávido y transparente, o sea que no se siente pesada en la piel. No vas a sentir acartonada la piel, no vas a sentir esa pesadez como que te aplicaste
una bolsa de cemento en tu rostro, se los digo porque lo llevo ahora. Y también dice que fue el Holy Grail mejor polvo fijador del 2022. O sea que ganó los premios Award del 2022. That's cool. El 100% encontró que el producto ayudó a que su base durara más tiempo. Ok, eso es lo que voy a hacer ahorita en estos momentos. Como ya lo llevo puesto, obviamente ustedes están viendo aquí el acabado de mi piel que se ve bonita. Entonces yo voy a estar por lo menos unas 6 horas con esta base y estos polvos, ok. Entonces me lo empecé a aplicar a las 6 en punto, creo, sí. Y ya son las 6:49 aquí. Y vamos a ver cuándo regrese la hora que serán como las 12 y algo. No sé a qué hora voy a regresar. Entonces vamos a ver cómo se ve. Porque yo les hice la prueba también de la base sin los polvos. Entonces yo quería juntar las dos cosas a ver cómo se miraba. Porque es lo que yo moría por hacer. Porque esto supuestamente tiene unas microperlas y todo eso que te ayuda a la piel y que bla bla. A que la piel se vea súper saludable, súper bonita, súper jugosa. O sea, matificada, pero no con ese acabado acartonado. Y desde ahorita se los digo que la verdad es que sí, me gusta que no se siente en la piel. No se siente así súper como que llevas mucha cosa en la piel y todo ese rollo. Así que vamos a ver qué tal me va. Y sin más preámbulos, pasemos a la aplicación de estos polvos ahorita mismo. Y lo compré en la tonalidad número 4. Y tenemos aquí el empaque. Miren, está súper bonito, súper elegante. Y obviamente es el que tiene 4 tonalidades, ¿ok? Voy a destaparlo. Y tiene la esponjita aquí que me encanta. O sea, muy bonito, muy elegante. Y yo la verdad es que estas esponjas no soy como de, no sé, pero vamos a ver qué tal funciona. Tengo aquí la de Beauty Blender, que como sabrán pues es mi favorita. Y voy a pasar a quitarle el sellito a estos polvos. Y bueno, como les digo, yo lo compré en la tonalidad número 4 porque la número 4 era la que salía recomendada para piel media. Así que supuestamente estos polvos se ponen así. Si vas a usar con la esponjita, entonces se colocan así. Y después se presiona con la misma esponja. Vamos a ver. Estos no tienen el mismo aroma que tiene la base. Vamos a ver, voy a usar la esponjita en el lado de mis mejillas. Y después voy a usar la otra esponja de Beauty Blender para el lado de mis ojeras. Wow, miren qué bonito se ve. Matifica muy bien. Tiene como les digo, como un acabado bien glowy la base. Y con la esponja, olor, me quedó bien glowy la piel. Pero miren qué bonito matifica el polvo. Me gusta. Check it out. Ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a aplicar con la esponjita, la Beauty Blender aquí. Lo que recomienda es que si vas a aplicar con una brocha o con otra esponja, entonces presiones aquí para que se mezclen los. Pero les recomiendo que no hagan eso porque miren qué montón de producto me salió. Me salió demasiado producto. Y bueno, lo voy a mezclar. Ahora voy a sellar aquí el área de las ojeras. La verdad es que es increíble, pero sella muy bien. Creo que no recomiendo que saquen producto así solo en la tapita, porque van a desperdiciar demasiado producto si van a aplicar con una brocha o otra esponja que no sea la esponja del mismo polvo, porque esto vas a desperdiciar exageradamente producto. Así que la verdad es que queda muy bonito, lo sella muy bien. Toda la situación aquí queda muy bonita. Bien selladito, bien, matifica muy bien. Y como dice que tiene una tecnología de que como que te va a difuminar los poros, te va a dar efecto blurring y toda la cosa. Pero sí recomiendo que mejor usen la misma esponja. Te desperdicias demasiado producto y va a ser más doloroso que estés tirando tanto producto, porque no. Ok, voy a pasar a usar el resto de los productos y vuelvo enseguida con ustedes. Y bueno, mis bellezas, miren, así es como queda esta base con estos polvos selladores.
matificantes. La verdad es que me encantan. Me encanta cómo se ve la piel. Se ve súper bonita, súper saludable. Y voy a volver en 6 horas. Vamos a ver cómo me va. No puse ningún sellador en líquido. Siempre suelo usar el de Charlotte Tilbury, o si no Ray Beauty, o si no Too Faced. Pero ahorita solo sellé la base con estas hermosuras y preciosuras. Ok. Y por el momento les puedo decir que no siento maquillaje en la piel. O sea, llevo la base, llevo los polvos, apliqué bastante, se me fue un montón. Y literal es como que no llevo nada. Así. Se llevo cuidado de la piel, llevo todo eso. Y obviamente recuerden que el acabado de una piel bonita es también importante un buen cuidado de la piel, ¿ok? Más que la base tiene cuidado de la piel. Así que por eso yo creo que no siento como que llevo productos en la piel y todo eso. Y como mi recomendación es que la verdad es que apliquen la base más con una brocha. Y si sienten que es demasiado, entonces apliquen después con la esponja. Pero siento que es mejor aplicarla con la brocha si quieres como un poquito más de cobertura en tu piel. No tengo problemas, o sea, yo creo que depende de la piel, ¿no? Entonces creo que cualquier tipo de piel puede ser oleosa o piel seca. Para piel seca vendría fenomenal esta base, la verdad que sí. Y les cuento que la base es más económica. Bueno, no se lo agarren tan literal, ok. Pero la base cuesta 58 y los polvos 60 dólares. Por ende yo no pagué 58 ni 60 porque compré con el 20% del BIB Cell. Así que tampoco se alarmen y digan ¿cuánto inviertes? Ya no voy a gastar tanto en maquillaje porque tengo demasiados productos. Y mientras yo no acabe con esos productos mostrándoselos a ustedes, yo no voy a seguir comprando productos. Espero que no. Así que vuelvo enseguida con ustedes. Estoy de regreso aquí. O sea, literal tengo 8 horas con esta base y estos polvos. Y miren, es increíble, pero me ha durado todas estas 8 horas la base. Y tengo apenas, se me nota como que me está saliendo como ya... se me está poniendo oleosa la piel de aquí, de la parte de la zona T donde siempre tengo problemas. Pero el resto está intacto todo. El blush, delineador. Wow, amazing. Me gusta, la verdad que sí me gusta. Queda muy bonita con los polvos. Combinadas las dos cosas, así que la recomiendo al 100. Sí. 60 dólares 58 valen la pena, la verdad que sí. Te cuida la piel también. Y los poros, creo que a medida va pasando el tiempo a través de las horas, como que la piel se mira mucho más bonita, la verdad que sí. Y bueno, mis bellezas, así es como quedó esta reseña. Espero que lo hayan disfrutado. Si me preguntan la conclusión de estos dos productos, la verdad es que como a mí me gustan mucho las bases, que son así súper líquidas, que traen cuidado para la piel, me encanta. Obviamente está súper carísima. Y los polvos también están súper bonitos. Otra cosa, un punto que no me gustó muchísimo es que dice que puedes aplicarlo con otra esponjita u otra brocha también, pero el detalle es que la forma como se tiene que sacar el producto se desperdicia demasiado producto. Así que a la próxima les recomiendo que con una aguja vayan abriendo un poquito el tape que trae encima para que no se desperdicie mucho producto. El problema es que yo ya no tenía tiempo, entonces creo que hice un desastre. Pero la verdad es que este tanquecito aquí no está nada pequeño, tiene una cantidad de producto bastante grande. Tiene una determinada cantidad de producto, pues creo que vale lo que cuesta. Así que la verdad los dos productos juntos muy bien. Creo que hice una buena elección de base porque la Prisme Libre Mate creo que estaba como no sé, pero mate no me gusta llevar la piel como que muy mate, muy pesada. Y cuando vi que decía Skin Caring Glow, dije ok, esta es para mí. Y este obviamente lo obtuve primero. Este fue hace poco en el BIB Cell de Sephora, me lo compré. Este también en el BIB Cell, pero más de un año. Así que por fin los tengo los dos conmigo y creo que estos se van a convertir en uno de mis favoritos para maquillajes glamurosos y todo eso. Así que bueno, espero que si era tu primera vez aquí, por favor suscríbete, activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en ver mis videos. Y te mando muchos abrazos y muchos besos donde quiera que estés. Se despide de ustedes como siempre, Bella Luz.